A ver, esperamos un segundo. No sé, ahí está grabando, a ver si puede entrar Emanuel. Buenas, recién tengo audio, solo tenía imagen. ¿Cómo están? Hola Emilio, ¿cómo estás? Qué raro lo de Manuel. Bueno, podría por el Discord decirnos si tiene dificultades para entrar, qué raro. La primera vez que me pasa que saca a alguien por la grabación. Escribo por WhatsApp. Un ¿Alguno de segundito. ustedes, si alguno tiene contacto con Emanuel Sosa, pregúntenle si puede entrar porque no apareció por aquí. ¿Alguien tiene su celular como para preguntar? Ah, bien, bien. Ahí me está contestando. Bueno, no me contestó nada todavía. No me preocupa porque no lo quiero dejar afuera. Rarísimo, la primera vez que me tira este mensaje. Ahí está, ahí llegó. Bien, bueno, Emanuel. ¿Podés ver, Emanuel? Dice que escucha. Ahora, Emanuel, ¿podés ver o no? Poné por el chat en todo caso. Sí, a ver, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, arrancamos de nuevo, Joaquín o Ezequiel, no sé quién estaba hablando. Sí. Sí, ahora sí lo puedo ver. Bueno, nosotros el tema este es de análisis de componentes principales, que bueno, el análisis de componentes principales es una técnica que reduce la dimensión, que describe la información de un conjunto de variables observadas a partir de un conjunto de variables más pequeño que son combinaciones de las variables originales. O sea, básicamente, Joaquín, sí. no está mal lo que decís, pero en la redacción me preocupa. En realidad partimos de un conjunto de variables de edad más grande Mm, y volvemos a un conjunto más pequeño, digamos, porque acá decís a partir de un conjunto de variables más pequeño. En realidad partimos de un conjunto de variables observadas mucho más grande y quedamos con un conjunto de variables más pequeñas. El a partir de ahí me hace un poquito de ruido nada más. Eso es sí, sí. en la redacción. Me imagino que lo que querías decir era eso, pero el a partir de un conjunto de variables más pequeño es en realidad como consecuencia que llegamos a un conjunto de variables más pequeñas, ¿sí? Sí, sí, justo Después lo era. corrigen, ¿sí?
Sí, justo era acá que, bueno, digamos, acá la idea fue plantearlo de una forma más sencilla y era justo, bueno, lo que decías, de que, bueno, este método permite representar los datos originales en un espacio de dimensión inferior del espacio original, mientras limita al máximo la pérdida de información. O sea, básicamente tendríamos el conjunto de datos y una cantidad de variables, y la idea es, haciendo como una modificación, llegar a un conjunto, a una menor cantidad de variables, pero tratando de perder la menor cantidad de información posible. Y bueno, digamos, acá un poco, digamos, la técnica esa en la que se basa es buscar explicar la estructura de varianza y covariancia de un conjunto de variables mediante unas pocas combinaciones lineales de las mismas. Más adelante igual, bueno, se va a explicar bien cómo es el proceso y eso, pero digamos que la base de todo esto se centra en esto, digamos, del análisis. Y acá, Bien. bueno, vos... Sí, bueno, acá se hace una pequeña diferenciación de lo que es el análisis factorial. Lo que hace el análisis de componentes es busca conducir a un conjunto de factores no correlacionados entre sí, mientras que el análisis factorial busca generar un índice general combinando todas las variables. Lo que busca el análisis de componentes principalmente es tratar de, bueno, como decía Joaquín, trabajar con menos variables, pero sin perder tanta información. Lo que hacen los componentes es dejar en esa información que queda, no en la que se descarta, en los componentes que van a seguir, es tener la mayor variabilidad posible. Tratar de perder los datos que son parecidos entre sí, que no hay mucha modificación. Solo una pequeña corrección de lenguaje para evitar justamente la confusión que en general hay entre componentes y factorial. ¿Sí? El análisis de componente busca conducir a un conjunto de componentes no correlacionados entre sí. Yo usaría componente en vez de factores, pero es justamente para evitar La confusión, sí. la confusión, ¿sí? Perfecto. Es solo cambiar la palabra componente, ¿sí? Perfecto. Y el análisis factorial, que lo vamos a ver la clase que viene, no sé si Emilio va a poder, en realidad más que un índice general combinando todas las variables, lo que busca fundamentalmente es explicar cada una de las variables por factores, ¿sí? Pero bueno, no importa, está bien como está puesto así, porque no genera un solo índice, sino que genera factores, también lo mismo que las componentes, pero no importa. Pero bueno, después en este PPT corrijan lo de conjunto de factores por un conjunto de componentes no correlacionados entre sí. Ok. En cuanto a los objetivos, lo que busca este método es reducir la dimensión mediante la obtención de un número pequeño de variables no correlacionadas que expliquen casi toda la información presente en las variables originales. Lo que se espera es que estas nuevas variables recojan la mayor parte de la información, es decir, que haya variabilidad entre los componentes, para poder reducir esa dimensión original que teníamos. ¿Y tienen idea por qué se busca hacer esto? ¿Cuál es el objetivo, aparte de un objetivo matemático, qué sé yo? ¿Por qué intentamos hacer esto, digamos? Para tratar de evitar la multicolinealidad. Ese es uno de los temas, pero el componente tiene otro objetivo, me parece, más inicial, que es el que estamos buscando. ¿Por qué queremos reducir la dimensionalidad, básicamente? Para poder representarlo, no sé si... Claro, para poder visualizarlo. El tema Claro. es que cuando yo tengo Más de 3 dimensiones se complica y no tenemos ni idea de dónde el método. estamos, digamos, no podemos visualizar. Entonces, el objetivo es bajar a dimensiones, a muy pocas dimensiones, 2, 3, y poder visualizar la información contenida en el conjunto que estamos analizando. Ese es principalmente el objetivo tanto de componente como de factor análisis. ¿Sí? Ok. Bien. Sigan nomás. Yo voy haciendo observaciones para preguntarles y juntar un poquito más de información de lo que vamos viendo. Perfecto, bárbaro. ¿Pasás, Joaco?
Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se generan estas nuevas variables? Se constituye un nuevo sistema de coordenadas, ya que los componentes principales son combinaciones lineales de las variables originales. Esto, creo que si no entendí mal, se genera a partir de lo que son los autovalores. Y por otra parte, los ejes, Los autovalores o los autovectores. Recuerden que acá aparecen dos cosas, los autovalores y los autovectores. los autovalores, creo, por lo que había leído en Montgomery. Bueno, vamos a ver. Bueno, seguí. Después Ok, vamos a ver eso. bueno. Por otra parte, los ejes de este nuevo sistema representan las direcciones de máxima variabilidad y describen de forma más simple la estructura de la covarianza en las variables originales. Ok. ¿En qué casos conviene aplicar el análisis de componentes principales? Cuando las relaciones entre variables son lineales, cuando las mismas tienen distribuciones normales y cuando no hay valores influyentes en las variables. Ahora continúas vos, ¿no, Joaco? Sí, acá la idea era, bueno, dar como, digamos, una demostración como más visual de lo que se está hablando. Por ejemplo, acá se tomó una base de datos que tiene diferentes países y varias variables. Acá se muestra, por ejemplo, tenemos en, bueno, la columna de países y cada una tiene diferentes índices de cómo es de producción agrónoma, minera, de energía. Y bueno, y el tema es que como se ve, como se menciona antes, que hay varias variables. Acá, digamos, para hacer un poco el análisis, para que sea más visual, se plantea como si tuviéramos tres variables y la idea sería como reducirla como a dos, como quedaría. Entonces, por ejemplo, se toman tres variables que era de minería, agricultura y manufactura, y como se hace un análisis de las distancias, cada puntito representa un país de los que se analizaron y la idea es, bueno, es, digamos, ponerlos acá en el espacio y ver si hay alguna manera de poder reducir esta proyección de 3 dimensiones a una de 2 dimensiones, tomando las distancias, las variancias y eso, pero al mismo tiempo la idea es ver de una forma si se puede plantear en un plano que reduzca la menor pérdida de información. Por ejemplo, acá se crean como componentes nuevos en base a estas distancias y se lleva a un, digamos, de 3 dimensiones se pasa a 2 dimensiones y cómo es que, y las distancias, digamos, las diferencias de las economías de estos países traten de, digamos, como que se trata de proyectar las distancias que había entre la economía de un país y otro, como se hacía en el espacio, tratar de llevar esa distancia a un plano y que digamos que se pueda mantener. Pero bueno, se crean como componentes nuevos, pero haciendo esto se redujo de las tres variables a dos variables, que es digamos, la idea principal de este estudio. Y acá no sé si continuabas vos ese. Sí. Bueno, entonces la idea principal es que estas nuevas variables recolectan la mayor cantidad de información posible de las variables originales. Es decir, lo que se busca es que las variables que se pierden es porque sean muy similares o muy parecidas y dejar la mayor variabilidad en estos nuevos componentes. Y por su parte, lo que hace el método de regresión por componentes principales es combatir la multicolinealidad al usar en el modelo menos componentes que en el conjunto completo de componentes principales. Ezequiel, en algún momento dijiste que se pierden variables. ¿Se pierden variables o no? Diría que se descartan, es como se hace con esa transformación. En realidad, Es como que que tratan de crear unas nuevas eso, y, se A crean partir de... y que nuevas la cantidad sea menor. Lo que combinaciones se de busca es las perder otras, la pero no cantidad. descartamos variables, ¿sí? Okay. Hay que tener cuidado con eso. No es que sacamos algunas variables del juego, sino que las reconvertimos en las nuevas Se variables transforman. componentes principales, ¿sí? Perfecto. Ojo, cuando uno está haciendo un componente principal puede ser que descarte una variable porque en realidad no contribuye para nada al análisis. Digo que es otra perspectiva del trabajo que podemos hacer, digamos, cuando estoy con muchas variables y estoy seleccionando qué variables voy a usar. Pero cuando decido el conjunto de variables que voy a usar, las reconvierto, ¿no?
convierto esa en una nueva variable que se llaman justamente componentes principales. ¿Sí? Pero no descartamos esa ya después. Una vez que decidí cuáles van, sí, puedo descartar porque una tiene un montón de valores atípicos y la verdad me está molestando en el estudio, decido no es importante para lo que estoy investigando o cosas por el estilo, pero sí hay que tener cuidado de que nosotros reconvertimos la información original en nuevas variables que se llaman justamente componentes principales. Adelante. Perfecto. A ver si avanza Joaco. Y bueno, para obtener el estimador por componentes principales, está el supuesto de que los regresores deben estar ordenados por autovectores decrecientes. Era autovectores, me confundí porque en el Montgomery menciona Eiger valor. Claro. Perfecto, era autovectores. Y bueno, en la regresión por componentes principales, no se tienen en cuenta los componentes que correspondan a autovalores cercanos a cero, por el hecho de tener la variabilidad de los datos, y a partir de ahí se aplican mínimos cuadrados a los componentes restantes. Ok. ¿Quedó algo más, Joaco, por ahí? No, y con esto era como el cierre de la presentación. Bien. ¿Y cómo salen esos autovalores y esos autovectores? ¿Saben? Eso es lo que no teníamos muy en duda. Sabíamos que hace esa transformación que para calcular esos nuevos, no sé si sería esos nuevos ejes, pero no teníamos muy claro el cálculo. Bien. Bueno, a ver, voy a bajar yo la presentación que está en la... Puede ser que, o sea, lo Sí, que dale. yo pregunto, porque yo estudié un poquito para la clase, pero no le vi con la profundidad que vieron los chicos. Yo sé que lo que primero que hay que hacer es volver cuadrada la matriz de datos y para eso creo que se premultiplica por la traspuesta de sí misma. Y después lo que te hay que calcular es el polinomio característico para hallar los Bien. autovalores y después de eso, ahí sí hallas los autovectores. Claro, exactamente. O sea, yo Y lo que quiero hacer es calcular, digamos, descomponer, se llama también la descomposición espectral de sí, una sí, sí. matriz, ¿sí? Que es justamente tratar de calcular los autovalores y los autovectores. Sí. ¿Vieron con Carlos ustedes la descomposición de una matriz de datos o no? ¿En autovalores y autovectores? No, todavía que yo recuerde, no. Y después lo que haces es construís, vos lo que o sea, el objetivo de lo que los chicos mencionaron, que obviamente lo mencionaron, es vos lo que maximizás es tratás de maximizar la información que retenés con este procedimiento. Y yo lo que había visto era que vos, o sea, el problema básicamente es maximizar una matriz que tenga a ver, ya, estoy pensando. Bueno, hay una matriz en el medio que tiene, como en la diagonal principal, tiene todos los autovalores ordenados de mayor a menor y a esa matriz la premultiplicas por la matriz de autovectores traspuesta con el mismo orden que la matriz del medio tiene los autovalores. Y después postmultiplicas con la misma matriz que premultiplicas, pero sin transponer. Y la joda, o sea, no la joda, o sea, la parte donde entra propiamente lo que ellos mencionaban, agarrar y reducir la dimensionalidad es cuando vas sacando autovectores de la que premultiplica no, de la que premultiplica, sacás con algún criterio, ¿no? Porque eso, bueno, también hay que decidirlo en un punto. Porque si querés Bien. el 99% de la variación, bueno, te vas a tener que quedar con todos los autovectores.
pero en algún momento tenés que establecer cuándo cortás. Bien. A ver, yo voy a compartir un poco la presentación que tenía yo en el aula, ¿no? ¿Sí? Bien. Para complementar un poco lo que ustedes vieron. Por empezar, es un análisis exploratorio, ¿sí? Y es un análisis de interdependencia de las variables, ¿sí? Acá no hay una variable dependiente ni una variable independiente. Todas las variables las estamos relacionando. Si bien después convertimos en componentes principales y sería como la nueva componente, como la variable dependiente de las variables independientes, en realidad lo que nosotros estamos buscando cuál es la relación entre las variables, es decir, es cuáles se comportan de la misma manera en ese conjunto de informaciones que estamos haciendo. Y la primera parte que vamos a ver nosotros es análisis exploratorio. Vamos a explorar esa idea, digamos, ¿sí? Acá está un poco lo que les contaba de la idea de la reducción de la dimensión, ¿sí? Porque era muy difícil poder mirar más de 3 dimensiones y entonces aparecen todas estas técnicas para conseguir una proyección de los datos, un espacio en el cual podamos visualizar qué es lo que pasa, ¿sí? Eso fue un poco la propuesta de Tukey por allá en 1977. Partimos de una matriz de datos que ustedes conocen, donde tenemos en la fila las observaciones y en las columnas las variables, ¿sí? Entonces tenemos de la variable 1 a la p y tenemos n observaciones y tenemos esta matriz, ¿sí? Y podemos hacer una representación donde cada punto representa una línea o una fila, o una representación donde representamos las columnas, ¿sí? Si representamos las filas, lo que tenemos es un análisis de semejanza entre individuos, un poco lo que presentaron los chicos ahí en 3 dimensiones, era ver qué países tienen las producciones parecidas, es decir, qué países son más agrícolas, qué países son más industriales, qué países son más de la industria pesquera, qué países son más hortícolas, ¿sí? Y acá lo que podemos estar representando, si representamos las columnas, es la relación entre las variables. Y nosotros podemos calcular distancias en ese espacio de P dimensional, en el caso de que cada punto representa una línea, y acá sería un espacio N dimensional, porque son cada uno de, ahora tomamos las filas como columna, es decir, transponemos la matriz y estamos trabajando al revés. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que nosotros queremos, y acá hay un pequeño ejemplito, nosotros tenemos una taza, y bueno, obviamente la taza en 3 dimensiones la podríamos ver, pero si yo hago una proyección sobre el plano XY, veré un rectángulo con algo que es como un semicírculo, ¿sí? Que sería el plano de atrás, este plano, ¿sí? Si proyecto y la miro perpendicularmente de acá, lo que proyectaría es un rectángulo, y si la miro de arriba, lo que vería es un círculo con esto. Con lo cual, digamos, lo que intentamos es que con estos 3 planos reconstruir la idea original de que esto era una taza, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando cuando estamos trabajando con componentes principales, ¿sí? Obviamente, cuando estamos haciendo proyecciones planas, vamos a generar alguna deformación de los datos, es decir, no vamos a poder representarlo exactamente igual, pero vamos a tratar de conseguir que las deformaciones sean lo mínimo que nos afectan en la proyección correspondiente. Obviamente, como decían ellos, podemos calcular las distancias, podemos partir de lo que conocemos como la distancia euclidia, ¿sí? La distancia entre 2 individuos cualesquiera, XY, XJ, perdón, el individuo Y y el individuo J, medimos la distancia en X, medimos la distancia en Y, y obviamente elevamos al cuadrado y tendríamos acá una famosa ecuación que se llama el teorema de Pitágoras. Claro, que si lo extendemos a más variables, vamos a estar hablando de una distancia que podemos calcular y que se llama la distancia euclidia o la distancia cuadrada euclidia, ¿sí? Ahora, podemos calcular la distancia entre los objetos, como hicimos acá, entre el Y y el J, o podemos calcular la distancia a las medias de cada una de las variables, ¿sí?
Y esto sería la distancia a los baricentros, se llama, ¿sí? O centro de gravedad de la nube de puntos, porque estoy calculando de X a su media y de Y a su media. Siempre elevamos al cuadrado porque si no, la sumatoria a través de todas las observaciones se nos harían 0, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando con eso y ahí tendríamos una distancia. Y acá aparece otro tema importante que es la escala de medida de las variables, porque no da lo mismo tener una escala de medida bastante similar como una escala de medida muy distinta. Si no es lo mismo medir la distancia en centímetros y el peso en gramos, por ejemplo, de, no sé, animales muy grandes, ¿sí? O medirle la longitud del cuerpo en centímetros y el peso en gramos. Entonces tendríamos un problema de escala. Entonces hay una posibilidad que es usar las variables reducidas. Ustedes, me imagino que cuando yo presento esto de acá, de x sub i menos x media al cuadrado dividido sigma cuadrado, se imaginarán qué es esto, ¿no? ¿Cómo se llama eso en estadística? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estandarizar. Estamos estandarizando las variables. Entonces, podemos trabajar con las variables estandarizadas, ¿sí? Ahora, como bien dijeron los chicos, vamos a ver la variabilidad de la nube de puntos. ¿Y cómo conseguimos cuantificar esa variabilidad en la nube de puntos? Es a través de la matriz de covariancia o de variancias y covariancias, ¿sí? Que básicamente si tengo dos variables, ustedes saben que ponemos las variancias en la diagonal principal y en los triángulos inferiores y superiores las covariancias, ¿sí? Ustedes se acuerdan cómo se calculaba la covariancia, ¿no? Sí, era la esperanza del producto de las variables menos el producto de las esperanzas de las variables. Bien, o sea, le restábamos, es decir, hacíamos una especie de producto cruzado entre el valor de la variable x menos la media por la variable y menos la media, ¿sí? Entonces eso es básicamente cómo tenemos el cálculo de las covariancias, ¿sí? Bien, entonces, el componente principal es lo que nos va a ayudar es explicar la estructura de la matriz de variancia y covariancia por pocas combinaciones lineales de estas variables originales, ¿sí? Entonces, como ustedes dijeron, es reducir la dimensión, que explican casi toda la información o la variabilidad presente en las variables e interpretar esas variables no correlacionadas, como dijeron. Ahora, las componentes principales la podemos hacer sobre la matriz S o matriz de variancias y covariancia muestral o la matriz R, que es la matriz de correlación, ¿sí? Es decir, partimos de una X, que es una matriz N por P, N por la cantidad de observaciones, P la cantidad de variables, de rango P, pero que al ser simétrica S, que es la matriz de variancia y covariancia muestral, y es definida positiva, tiene P autovalores reales y positivos, es decir, podemos calcular P autovalores, ¿sí? ¿Por qué la matriz de variancia y covariancia tiene rango P? Porque la matriz de covarianza es una matriz P por P, porque vos lo que, o sea, como mostraste en la diapositiva anterior, es la varianza de una variable consigo misma, después la covarianza con x y con x2 y así hasta llegar a xp, x1 con xp, y después vas proyectando para abajo y son todas las combinaciones entre las xy y las xj hasta que llegas a la última que es la varianza de xp con xp. Eso. Muy bien. Bien. Y además es una matriz simétrica, ¿no? Porque esta matriz que vimos acá es una matriz simétrica, ¿no? O sea, el triángulo superior es como una traspuesta del inferior, ¿sí? Y entonces, la simetría de S implica que por cada par de autovectores asociados de distintos valores son ortogonales entre sí. Es decir, los autovectores que vamos a sacar, asociados a cada uno de los autovalores, van a ser ortogonales entre sí. Y aquí aparece lo que contaba Emilio, de encontrar, digamos, la minimización de la diferencia que hay entre los datos originales y los autovalores, ¿sí? Hay ahí una
solución que hay que buscar, que es una solución matemática, para encontrar cuáles son los autovalores y los autovectores asociados, ¿sí? Y entonces, el análisis de componentes transforma un conjunto de variables correlacionadas, y fíjense que aquí aparece un primer elemento que nos dice que nosotros tenemos que tener variables correlacionadas, porque si no tenemos variables correlacionadas, no tendría sentido hacer el análisis de componentes principales, porque si las variables no fueran correlacionadas, bueno, ¿qué sentido tendría construir o reducir la dimensionalidad? Porque no las podríamos unir. O sea, la idea de la reducción de la dimensionalidad es que las variables que están correlacionadas se unen en un componente, otras que están correlacionadas entre sí se unen en otra y no están correlacionadas con las primeras, digamos. Esa es la idea, digamos, básica del componente. Con lo cual, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para ver si tiene sentido aplicar componentes principales es poder probar si las variables están correlacionadas o no, ¿sí? Sí. Ahora vamos a llegar ahí a eso, sí. Hoy justo pasaron en un grupo de la facultad un artículo de una chica llamada Karina Bartolomé, que hace un análisis multivariado sobre características de la vivienda, educación y empleo en Argentina, y justo lo comento porque justo es esto que me llamó la atención, porque yo nunca hice un análisis de componentes principales, pero pensé que, bueno, o sea, lo primero que uno agarraba es, tenía los datos, los pasaba por la licuadora y te daba lo otro. Y lo primero que hace la chica es, el artículo es hacer un test para ver si existe, o sea, si es diferente de lo que llaman la matriz identidad. Obviamente toman la matriz de correlación, no toman la matriz de covarianza. Y me llamó la atención porque sí, es completamente lógico. Si son todas independientes entre sí las variables, y no voy a poder reducir la dimensionalidad. Exactamente, eso es lo que... Es como si ya le hubieran aplicado un análisis de componentes principales. Claro, cada variable explica cosas distintas, ¿sí? Ok, bien. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquitito desde un punto de vista geométrico. Las componentes, al ser combinaciones lineales de las variables originales, constituyen un nuevo sistema de coordenadas, que es como ustedes mismos dijeron, que generábamos un nuevo sistema de coordenadas. Y los ejes de este nuevo sistema representan las direcciones de máxima variabilidad y describen en forma más simple la estructura de covariancia de las variables originales. Eso es lo que ustedes dijeron, ¿sí? Entonces, partimos de x1, x2, xn variables, variables iniciales, y acá aparece un elemento importante, que son cuantitativas, ¿sí? También hay que tener en cuenta eso, de que estamos hablando de variables cuantitativas. Y acá hago un llamado de atención, porque muchas veces hay muchos análisis de componentes principales y de factor análisis o análisis factorial, donde usamos variables que en el fondo son cualitativas, como por ejemplo variables donde le pedimos en una encuesta o en un estudio que califiquen de 1 a 7, en bueno, muy bueno, regular, o en escala de Likert. No sé si escucharon hablar de la escala de Likert ustedes en algún momento. Yo no. En Bien. opinión pública creo que se menciona. En opinión pública es muy común usar la escala de Likert. Clasifique de 1 a 7, 1 en nada de acuerdo, 7 totalmente de acuerdo, sobre alguna frase, algún producto, alguna opinión en particular, ¿sí? O de 1 a 10, digamos. Si bien esas variables parecieran numéricas o cuantitativas, digamos, desde el punto de vista de definición estadística, conceptualmente no lo son, porque que yo los haga calificar a ustedes el grado de satisfacción de la clase de análisis y método en una escala de 1 a 10, no es lo mismo el 7 que puede poner uno, el 4 que puede poner el otro, en la distancia, digamos. ¿Cuál es la diferencia con las cuantitativas? La distancia que hay entre dos valores consecutivos siempre tiene la misma amplitud, ¿no? O sea, de 4 a 5 siempre hay uno de amplitud. En la escala de Likert es una escala conceptual, entonces la diferencia de 4 a 5 o de 5 a 7, o de 5 a 6 puede ser totalmente distinta según la persona, son calificaciones subjetivas, ¿no? Entonces, pero bueno, el 90% de los estudios
de componente y factorial usan muchas veces escalas de Likert o calificaciones de 1 a 10, digamos, que no es la típica de Likert, pero bueno, por ahí conviene usar una escala un poquitito más larga, por lo menos desde mi punto de vista, por el hecho de que si la escala es muy de 1 a 7 o en algunos casos usan de 1 a 5, el problema que tenemos es que no logramos después algún tipo de discriminación entre los resultados, es decir, terminan toda la gente poniendo números muy cercanos y no podemos hacer ningún tipo de separación en el espacio de las observaciones, porque uno de los principales usos de componente es después poder clasificar a las observaciones en grupos de individuos que se comportan de cierta forma, ¿sí? O países o lo que sea, digamos. El ejemplo que pusieron de los países, que lo vamos a ver también aquí en este PowerPoint, también tiene la idea esa, ¿sí? Partimos entonces de variables cuantitativas con muchas variables y existen correlaciones entre ellas, es decir, que tenemos información redundante y tienen una significación clara, es decir, que se sabe de qué estamos hablando, es que no tienen un problema de definición de qué conceptos se están midiendo, ¿sí? Y vamos a pasar a otro sistema de variables, acá las llamamos I, en alguna bibliografía se llaman Z, de lo que vamos a llamar las componentes principales, ¿sí? Que vamos a generar el mismo número de variables, ¿sí? Pero ordenadas según el porcentaje de información retenido. Es decir, en el concepto de componentes principales, la cantidad de variables componentes principales que resultantes son las mismas que las originales variables. Es decir, si teníamos n variables originales, vamos a generar n variables y componentes principales, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obviamente dijimos que las vamos a crear independientes, es decir, no correlacionadas, y son artificiales, ¿sí? En principio no tenemos una definición clara de qué representa cada una de esas. Muchas veces, y lo importante es que sí podemos interpretar lo que son o lo que pueden representar esas componentes a partir de los pesos de las variables que la componen, ¿sí? Y la relación que hay entre las Y y las X es del tipo Y sub J, ¿sí? Va a ser A sub 1J por X1 más A sub 2J por X2 más A sub NJ por XN, donde ¿qué son estos? Los A1, A2, AN, J, los pesos que van a corresponder a la Jésima componente principal. No es nada más ni nada menos que los autovectores que nosotros extraemos en la extracción de los componentes principales, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es? A ver, usted me dice, bueno, pero entonces si genero n nueva, no estoy haciendo ninguna reducción. Bueno, en la práctica uno debe elegir las primeras componentes principales que representan un porcentaje de información suficiente sobre el contenido original, ¿sí? Se entiende de este modo que se está perdiendo parte de la información, pero a cambio de mayor claridad y concisión, en el sentido de que es más conciso, que con menos variables puedo ver, ¿sí? En suma, el proceso permite reducir el número de variables que estamos utilizando. Bien, los ejes artificiales que vamos a construir permiten obtener gráficos de dispersión de observaciones y o variables con propiedades óptimas para la interpretación de la variabilidad o covariabilidad subyacente en las variables, ¿sí? Entonces, podemos visualizar observaciones multivariadas en espacios de 2 o 3 dimensiones, con lo cual nos va a facilitar grandemente la forma de interpretar los datos, ¿sí? Y podemos también identificar asociaciones entre observaciones, entre variables y entre variables y observaciones. Es decir, que nos permite 3 tipos de análisis de la variabilidad que está representada en ese conjunto de variables, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver un poquitito cuál es el álgebra que está detrás del análisis de componente. Entonces partimos de la matriz de n observaciones con p variables cuantitativas por observación, donde tenemos esa matriz que vamos a llamar X. Vamos a poder construir una matriz de variancia o de correlación, P por P, muestral,
porque tenemos una muestra seguramente de la información, y lo que vamos a hacer es lo que se conoce como la descomposición espectral, o en otras palabras, extraer los autovalores y autovectores de S, ¿sí? Y entonces, construimos las componentes, que son las combinaciones lineales de las variables originales, usando como coeficiente de la combinación los elementos del autovector, ¿sí? Que es lo que les dije antes y lo que había escrito en la combinación de los I. Si se usa el primer autovector, se tiene la componente 1, si se usa el segundo vector, se tiene la componente 2, y así hasta el componente P. De alguna forma lo que nos está diciendo que vamos a tener un componente 1, un componente 2, hasta un componente P. Y por la forma de extracción, la primer componente va a contener la mayor cantidad de información del conjunto original de datos. Entonces vamos a ir seleccionando de la componente 1, después la componente 2 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar con las primeras K componentes, y acá vamos a ver que hay varias estrategias para definir cuántas son las K componentes que nos vamos a coger. Una es si la proporción de la variancia explicada acumulada por esas K componentes es alta, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder calcular cuánto representa la primera componente, cuánto la segunda, cuánto la tercera, hasta la P. Y vamos a cortar en algún momento diciendo, bueno, hasta el 70% de la variación nos parece bien, bueno, nos quedamos con esa cantidad de componentes. ¿Qué es lo que pasa? La componente 1 se va a obtener encontrando la recta que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias de los puntos, sus proyecciones ortogonales sobre esa recta. Su dirección está dada por el autovector asociado al mayor autovector de S, ¿sí? La proyección de una observación sobre esa recta es una combinación lineal de las observaciones que tiene como coeficiente a los elementos del primer autovector normalizado. La recta maximiza la suma de los valores de la componente al cuadrado, es decir, maximiza las variancias de las proyecciones ortogonales de los datos sobre la recta. Y la componente 1 se define como la combinación lineal normalizada de las variables originales que tiene máxima variancia, es decir, la primer componente va a tener la máxima variancia dentro de todas las componentes. La segunda componente se construye con el segundo autovector, es decir, es ortogonal a la primera, por lo que ambas conforman el plano que mejor minimiza la distancia al cuadrado, aproxima la nube de puntos de alguna manera multidimensional que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el hiperplano de dimensión R, es decir, de menor dimensión que la dimensión original, que minimiza la suma de las distancias al cuadrado entre cada dato y su proyección ortogonal sobre dicho hiperplano, se determina maximizando la variancia total, variancia en las R dimensiones, y queda definido por los R autovectores normalizados asociados a los R autovalores de S, ¿sí? Estas direcciones se denominan direcciones principales de los datos, y las nuevas variables por ellas definidas son las R primeras componentes principales muestrales, ¿sí? Entonces, necesitamos extraer los autovalores y sus autovectores asociados, que en el fondo es la maximización de la variancia total, ¿sí? Y entonces la primer componente nos va a mostrar la máxima variabilidad de los datos que cualquier otra componente. La segunda componente, que no va a estar correlacionada con la componente 1, es decir, que aporta nueva información y explica la mayor variabilidad que cualquier otra componente que no sea la componente 1, es decir, la segunda en importancia de explicación de variabilidad. Un gráfico de dispersión construido a partir de la componente 1 y de la componente 2 proyecta la nube de datos en el sentido de máxima variación ideal, ideal para estudiar la variación. El número K de componente con K mucho menor a P puede explicar la variedad de la información con poca pérdida de información. Es decir, ahí es donde decidimos, dónde cortamos, en cuántas componentes vamos a usar. Supónganse que medimos la longitud y la altura del pescado, por decir de alguna forma, acostado un pescado, medimos el largo y el ancho, por decirlo, o altura del pescado, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos el largo y el ancho, vamos a terminar con una información de esta, digamos. Los que más largo tienen más ancho o más alto,
¿sí? Y vamos a tener esta nube de puntos, digamos. Acá estamos trabajando en 2 dimensiones para que se entienda el objetivo de la componente. Después podríamos medir el grosor, podríamos medir otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener el primer componente que resume ambas variables, que será esta componente, ¿sí? Este nuevo eje, que será tamaño igual a largo más ancho, ¿sí? Es como si hiciéramos una regresión sobre estos puntos de alguna forma, ¿sí? Es el eje donde proyectamos de mínima distancia a esos valores, ¿sí? Ustedes hablaron ahí de la regresión, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es una transformación, tenemos los valores originales, podemos entrar los datos, ¿sí? Y podemos ver que generamos los nuevos ejes, componente 1, componente 2, para poder mostrar la transformación que estamos haciendo. Sí, Emilio. No, no, perdón, desactivé No, no. fue sin querer. No, yo lo que iba a preguntar es, el sábado vimos multicolinealidad con Carlos, ¿no? Y si yo encontrara que una matriz de datos es multicolineal, porque por lo que ellos mencionaron, los chicos mencionaron de regresión con análisis de componentes principales, yo le podría aplicar en vez de, en clase se habló de tirar a la basura la variable que no sumaba información porque era colineal. Yo podría aplicar un análisis de componentes principales y ahí hacer, para no tirar la variable a la basura, digo. Sí, eso es la solución posible para cuando tenemos colinealidad. El problema que presenta esa solución, que es estadísticamente correcta, es que cuando yo quisiera interpretar el coeficiente que acompaña esa variable componente principal, Claro. muchas veces estoy en dificultades, salvo que la componente principal tenga una interpretación bastante razonable desde el punto de vista del problema que estoy analizando. No, tal cual, tal cual. Se entiende, se entiende. Sí, sí, sí. Es un poco lo que por acá decía, no me acuerdo dónde. En principio son artificiales, pero con frecuencia algunas de ellas pueden ser interpretadas a partir de los pesos. Es decir, esta componente representa cierta cosa y entonces ahí me conviene hacerlo. Lo que pasa es que una unidad de ese concepto muchas veces es imposible de imaginar qué es, digamos. Hace que la dependiente suba tantas unidades o disminuya tantas unidades según el signo del coeficiente, ¿sí? Entonces, medio como que, si bien es una solución interesante, no es, me parece, la más usada en general por el problema de interpretación, fundamentalmente, Emilio. Sí, 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 ni lo había pensado. Sí, complejo. No, pero está bien, pero bueno, está perfecto. Porque uno hace el análisis y te van a preguntar, y bueno, pero ¿qué quiere decir? No, bueno, lo que pasa es que vos haces el análisis de componentes principales y te da este beta. Listo. ¿Cómo puedo maximizar algo? No, bueno, no, es otro precio. Exactamente. Suponete que después lo querés usar la regresión para hacer alguna modificación o alguna intervención sobre esa variable independiente y ver el efecto y no tenés cómo hacerlo después, ¿no? Entonces es complejo, ¿sí? No es sencillo. Bien. Bien, ¿cuándo es apropiado hacer el análisis? Ideal cuando las relaciones entre variables son lineales, creo que los chicos ya lo dijeron. Las variables tienen distribución normales, lo dijeron, y ausencia de valores influyentes, eso es eso. Bien, y aquí entonces aparece un primer elemento que supongo es lo que de alguna forma dijiste, Emilio, de que la persona esta que presentó algo de análisis multivariado habló. Estamos hablando del test de felicidad de Bartlett. Y entonces, antes de aplicar... Lo vimos el sábado pero referido para colinealidad. Claro, bien. Antes de aplicar el análisis de componentes principales, debe preguntarse si es necesario, si la correlación entre las variables iniciales es lo suficientemente grande como para justificar la factorización de la matriz de los coeficientes de correlación. Esta comprobación se hace a través de este test que propuso Bartlett en 1950, que parte de la hipótesis nula de que la matriz de coeficiente de correlación no es significativamente distinta de la matriz identidad. ¿Y por qué estamos hablando de la matriz identidad?
¿Y ¿Por por qué qué? ponemos en la hipótesis nula que sea significativamente diferente o no significativamente diferente de la matriz de identidad? Y la matriz de identidad es la que tiene en todas las diagonales 1, que sería como si fuera la matriz de correlación de un conjunto de datos, querría decir que eh, todas las variables son independientes entre sí, salvo consigo misma. Eso. Ok. Una, La una, matriz la identidad es una matriz cuya diagonal principal son 1 y el resto es todo 0, digamos, triángulo inferior y triángulo superior. ¿Sí? una pregunta, Hugo. Si yo quisiera hacer un test donde la hipótesis nula, sí, la hipótesis nula no es la matriz identidad, sino que, por ejemplo, supongamos que las diagonales son todos 1 y después todas las otras, por ejemplo, son 0,5. O sea, quiero garantizarme un mínimo de correlación entre las variables. ¿Tiene la misma distribución chi No, cuadrado? no, en principio no. Ok, El test este que de Bartlett lo propuso para la matriz de identidad, básicamente, ¿sí? ok. Ahí no. Bien. Entonces, el test de Bartlett, bueno, ustedes lo vieron el sábado, me dijiste, este Claro, lo test. vimos concretamente para lo que era colinealidad. Ok. Bueno, acá lo que estamos viendo es si hay colinealidad o no, digamos, ¿no? De Sí, alguna sí, sí. forma. Porque si Sí, hay sí, correlación entre las variables, quiere decir que son colineales, ¿sí? claro. Hay que calcular el determinante de la matriz de correlación, el R. Esto que está aquí es el valor absoluto de R, en realidad es el determinante de R, esto que tengo acá. Y a través de esta transformación, Bartlett estudió que esto se distribuye como una chi cuadrado de cal cuadrado menos k dividido 2 grados de libertad, ¿sí? Y donde k y n son el número de variables y n es el tamaño de la muestra, ¿no? O sea, se puede calcular eso. También hay otra medida, el KMO, normalmente conocido, que es Kaiser-Meyer-Olkin, debido al nombre de los que propusieron esto, que se llama la medida de adecuación muestral, y contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas, toma valores entre 0 y 1, e indica que el análisis está más adecuado como mayor sea su valor. Acá, de alguna forma, es lo que vos pretendías, Emilio, ¿sí? Está viendo si las Ah, correlaciones entre las variables son pequeñas, ¿sí? O claro. no. Si son pequeñas, no tiene sentido hacer. Entonces, cuanto más grandes sean las correlaciones, mejor es la aplicación del modelo de componentes Ah, principales, perfecto. Porque ¿sí? yo me No se pregunto, puede digo, especificar, lo que en esta medida no se puede especificar, yo no le puedo poner que sea 0,5. Está hablando de si son grandes o pequeñas y de claro, alguna forma es subjetivo, digamos, ¿sí? Obviamente, mientras más sea la correlación, el KMO va a ser más alto o más pequeño, ¿sí? Si el KMO está en menor de 0,5, digamos, la adecuación muestral es inaceptable. Quiere decir que las correlaciones entre las variables son relativamente pequeñas, ¿sí? claro. Hasta 0,6 mala, hasta 0,7 regular y de 0,7 en adelante empieza a ser razonable aplicar el modelo de componente principal. ¿Ok? Sí. Pero no tiene un valor, no es que yo propongo un valor determinado, ¿sí? Es la adecuación muestral, ¿sí? Entonces, son los dos primeros test que se pueden hacer. También hay uno sencillo que es mirar el valor del determinante de R, de la Sí. matriz de correlación. ¿A cuánto debería tender el determinante de la matriz para que tenga sentido hacer un análisis de componentes? Piénsenlo en dos variables, no en muchas más. Y debería ser mayor a 1. No, perdón. Piensen en dos. Si yo tengo dos variables nada más. Espera. Si tengo dos variables, tendré una matriz de 2 por 2, ¿sí? Si Sí. la diagonal principal es 1, ¿cuánto da ese determinante? Y la matriz secundaria o los triángulos son 0, que no hay correlación entre las variables. ¿Cuánto da ese determinante? Si es la matriz de identidad, el determinante es 1.
No, Bien, ahí hice un cálculo probando con una correlación del 0,9 y tiene que ser cercano a 0. eso. Ah, Entonces, si yo tengo una matriz de identidad 2 por 2, estamos solo hablando, sí, el determinante sería 1 si son independientes totalmente las dos variables, y claro. sería 0 si son totalmente dependientes, ¿sí? Sí, Entonces, el determinante este de la matriz de correlaciones también se puede usar. En muchos paquetes podemos pedir el determinante y si el determinante tiende a 0, lo que pasa es que, ¿por qué usamos el test de Bartlett? Porque, bueno, tenemos una distribución asociada, le podemos poner el nivel de significación que le queremos usar y cosas por el estilo, pero si ya el determinante vemos que no tiende a 0, no tendría sentido. Si tiende a 0, sí tendría sentido hacer el análisis, ¿sí? Bien, bien. Entonces, ¿qué informar? Forma de la matriz de productos cruzados, correlación, variancia o covariancia. Y aquí empieza otro tema. Yo puedo hacer el análisis de componente tanto sobre la matriz de correlación o la matriz de variancia y covariancia, ¿sí? Entonces, tendrá distintas estrategias según lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo uso la matriz de variancia y covariancia y tengo variables que tienen unidades de medida o el rango de variación de las variables son muy distintas del rango de variación de las otras variables, van a terminar dominando el estudio las variables que tienen mayor variabilidad. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de las veces, y sobre todo si usan SPSS, directamente viene por defecto usar la matriz de correlación, ¿sí? Pero se puede hacer también sobre la matriz de variancia y covariancia. Después que debemos informar la justificación del modelo lineal, es decir, ver que las variables son lineales, cuántos ejes fueron interpretados y la proporción de la variancia explicada, es decir, decidimos sacar 3 componentes, 2, 1, y qué porcentaje hacemos. Podemos presentar la prueba de significación para los ejes, los autovectores principales y ayudas para la interpretación. Eso sería un poquitito lo que vamos a hacer. La forma de la matriz de productos cruzados, la correlación, estandariza las diferentes según la desviación estándar de cada variable y da igual peso a las variables. Y todas las variables tienen el mismo peso, porque al estandarizar, todas quedan acotadas en el rango de dónde a dónde, más o menos, la gran mayoría. Una variable sí. estandarizada, ¿entre qué y qué varía? Y sigue variando entre menos infinito e infinito, pero si es aproximadamente simétrica, entre 2 y menos 2 estaría el 95%. Exacto, entre 3 y menos 3, el 99. Claro. Bien, justamente cuando las variables están en escala distinta y hay mucha diferencia en su variación. Y la variancia y covariancia, variable mayor, tienen más efectos sobre los resultados que de alguna forma se los había contado hace un ratito. ¿Cuáles son las consecuencias del algoritmo? Cuando una componente tiene todos sus coeficientes relevantes positivos, es decir, es un promedio ponderado de todas las variables que la integran, se dice que es un factor global de tamaño. Esto ocurre, por ejemplo, con la componente 1 cuando todos los pares de variables originales tienen una alta correlación positiva. Cuando un componente tiene coordenadas positivas y negativas, está contraponiendo un grupo de variables contra otro grupo, se dice que este es un factor de forma. Frecuentemente estos pueden expresarse como promedios ponderados de dos grupos de variables con distintos signos, ¿sí? Hay muchas veces que tenemos en una componente factores positivos y factores negativos. Bien, importante, ¿cómo seleccionamos el número de componentes? Y cuando nos paramos y decimos, quiero 2, quiero 3, quiero 4. Lo primero que podemos usar es lo que se conoce como el gráfico de autovalores y se busca un quiebre a partir del cual todos los autovalores posteriores son iguales entre sí o por lo menos muy parecidos, ¿sí? O fijar la proporción de la variancia explicada, cuánto quiero que mis componentes expliquen de la variación original. Y otra forma es la cota inferior para los autovalores, por ejemplo, para la variancia, el autovalor medio, o sea que es el promedio de todas las variancias que hay en la matriz de variancia y covariancia S, o uno para la matriz de correlaciones. Este último es, ¿por qué? Porque si yo uso la matriz de correlaciones, ¿cuánto sería el promedio de los autovalores?
Los autovalores también coinciden con la suma o la traza de la diagonal principal, ¿sí? La traza de una matriz. Vieron con Carlos que era la traza de una matriz, ¿se acuerdan, no? Sí, en la primera clase. Bien. Entonces, ¿cuánto sería? Si yo calculo la traza, es decir, si tengo 5 variables bajo análisis, ¿cuánto da la traza de una matriz de correlación? 5. Da el 5. orden de la Eso. matriz. Y si divido y calculo el promedio, ¿cuánto da ese promedio por cada 1. variable? 1. 1, ¿no? Claro. Cuando estoy con la matriz de variancia y covariancia, ¿qué hago? Sumo la diagonal principal, la traza de la matriz de variancia y covariancia, y calculo la media, ¿sí? Y Sí. la media, perdón, ahí me fui, calculo la media, que sería la variancia media, porque es el autovalor promedio más grande de ese, digamos, ¿sí? Entonces ahí también busco eso, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Supongamos que tenemos esto, este sería el gráfico que tenemos ahí, que se llama gráfico de caída, gráfico de sedimentación, según qué software lo use, creo que en SPSS se llama gráfico de sedimentación, ¿sí? Acá, cuando yo tengo esto, fíjense que tengo 15 variables, lo que tengo acá no puede ser, porque la suma de los autovalores debería coincidir con la traza de la matriz original, con lo cual acá lo que tengo es una matriz de variancia y covariancia como entrada al análisis de componentes. Entonces ustedes se pueden dar cuenta fácilmente si están con un análisis de componentes realizado sobre una matriz de variancia y covariancia o una matriz de correlación, si la suma de los autovalores coincide con la cantidad de variables o es un número muy superior a la cantidad de variables, o sea, la componente es 15 en este caso, que quiere decir que tenemos 15 variables, ¿sí? Claro. Si yo sumara todo esto, me daría la traza de la matriz original, no sé cuánto dará, debe dar como 90, porque si esto es 54, debe ser algo así como cercano a 90, ¿sí? Sí. No, es menos, no, más. 66, si fuera 100 sería el 66%, como es 54, tiene que ser algo más de 100, ¿no? Perdón, al revés. Sí. Si sumamos los 6 primeros, da 106. Por eso, al ser 54 tiene que ser mayor de 100, porque si fuera 100 daría 66. Con lo cual, vamos viendo acá qué proporción, que es dividir 66.53 dividido la suma de todos los autovalores, nos da la proporción. O sea que esto suma 100% la proporción, ¿sí? Y aquí puedo calcular la acumulada. Entonces, una forma es decir, voy a tomar dos componentes, estoy explicando el 69% de la variabilidad total en la nube de puntos. Si tomo 3, estoy sumando 77% de la variabilidad, 83, 86, 89. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si yo a medida que aumento esto, me pierdo el objetivo que quería, que era poder La visualizar interpretación. la interpretación, exactamente. Y acá se ve, fíjense que acá se ve rápidamente, más de 3, ya después se empiezan a poner los autovalores bastante parecidos, con lo cual hasta 3 tendría sentido en este caso poder tomar la cantidad de autovalores que yo tengo, ¿sí? Que voy a usar. Que estarían explicando el 78%, perdón, el 78% de la variación total. Bien. Bueno, ya dijimos que si tienen unidad de medida distinta, dependen de la escala de medida y las variables con mayor valores tienden a sesgar el análisis hacia eso. Con lo cual nos conviene usar la matriz de correlación, ¿sí? Tengo un archivo de proteína que no sé si es el mismo que tenía. Ustedes lo sacaron del Montgomery, chicos, ¿no? Sí, creo que es el mismo. Y si no, es muy parecido. Bien, hay 9 variables para cada país. Observación multivariada podría ser representado por un punto en un espacio de 9 dimensiones, lo cual no lo podemos ver. Lo que tenemos acá es consumo de proteínas, ¿no? El porcentaje. En Albania, las proteínas que consume la población albanesa es del 10% proviene de carne vacuna, el 1,4 de cerdo, 0,5 de huevos, 8,9 de leche y así. No llega a 100 porque faltaría un otros
para completar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es combinar estas nuevas variables para generar las nuevas componentes principales, que también van a ser 9, de C1 a CP9, y los pesos usados para cada una de las variables originales en cada componente cambian. Se usan las 2 o 3 primeras componentes como nuevas variables o ejes para graficar las operaciones. Si bien las variables son conmensurales, se trabajan con variables estandarizadas, ya que existe gran diferencia entre las variancias de las variables originales. Piensen que a pesar de acá que son porcentajes, o sea, no habría, pero fíjense, cereales que están con valores muy altos y hay otros casos como, no sé, pescado o huevos que tienen valores muy pequeños. Entonces, conviene trabajar sobre la matriz de correlación, ¿sí? Entonces, una vez que hice las componentes, grafico las dos primeras componentes, la componente 1 y la componente 2. Y entonces acá tengo el número de país correspondiente y puedo graficar los países asociados a las componentes, ¿sí? Y cada punto representa un país y posiciona en el plano en función del valor que asume cada una de las 9 variables, ¿sí? Es decir, que a cada país yo le voy a asignar cuánto vale la componente 1 y cuánto vale la componente 2, ¿sí? Para poder hacerlo. Entonces, lo que vamos a obtener son los autovalores. Primero, acá vamos a ver que si yo sumo, esto debería dar 9, porque teníamos 9 variables, la suma de esto da 9, y todos los mayores que 1 serían aquellos que estarían entrando y estaríamos explicando el 75% de la variabilidad acumulada, ¿sí? Y después tenemos, si nos quedamos solo con los dos primeros, tendremos los autovectores asociados, el E asociado a la componente, el E1 asociado a la componente 1 y el E2 asociado a la componente 2, donde voy a tener un coeficiente que acompaña a cada una de las variables, ¿sí? Menos 0,30 para carne vacuna, menos 0,31 para cerdo, huevos menos 0,43, leche menos 0,38, pescado menos 0,14, cereal 0,44, embutido y así. Para la 2 también, ¿sí? Y entonces lo que tenemos acá es la información del peso de cada variable. Y lo que tenemos que hacer es comparar en valores absolutos a nivel de carne vacuna. ¿Dónde pesa más carne vacuna? ¿En el componente 1 o en el componente 2? En el componente 2. ¿Por qué? Y porque es positivo. No, hay que analizarlo en valor absoluto, Emilio. Perdón. Sí, no, entonces en el componente 1. Exactamente. Entonces, nosotros podemos ver cuáles son las variables que pesan más en el componente 1 respecto del componente 2, y ahí vemos cuáles serían las que estarían cargando en la componente 2. Por ejemplo, fíjense, pescado tiene menos 0,14 y menos 0,65, o sea que domina más el componente 2. Y frutas y vegetales también. Básicamente, si miramos, bien, hay variables embutidos, por ejemplo, que son muy parecidas, esta no tanto, pero en general estas sí, estas tres, huevos, cereales y frutos secos, sí tienen gran diferencia con las variables, con el peso de la componente 2, ¿sí? Y lo mismo carne vacuna, ¿sí? Entonces, vamos a ver en un eje ahora lo que vamos a tener es las variables asociadas a las componentes, es decir, lo que vamos a graficar acá es para la componente 1, dónde está cada una de las variables, ¿sí? En la componente 1, entonces, fijémonos, por ejemplo, pescado, que es menos 0,14 en la componente 1 y 0,65 en la componente 2, ¿sí? Sí. Acá asumamos que está por acá el 0, menos 0,14 para la 1 y menos, no, ¿cuánto? Perdón, dije. Y menos 0,65. Fui al revés. Menos 0,65, ¿sí? Bueno, acá faltaría tener los ejes en 0. Básicamente el eje en 0 pasa acá por donde sale la unión de todas las variables, ¿sí? Entonces tenemos ahí frutas y verduras, es decir, podemos graficar. Entonces tenemos acá cereales y frutos secos, ¿sí? Con componentes positivos, que pelean contra variables como carne de cerdo, leche, carne vacuna, huevos, ¿sí?
Quiere decir que va a haber países que tienen mucho consumo de este tipo de proteínas, carne de cerdo, leche, carne de vacuna, huevos, otros países que tienen más consumo de cereales y frutos secos, y otros países que tienen más embutidos, perdón, pescado y frutos y vegetales. Embutido está como en la mitad, está como mezclando, no termina ni de definirse si está pesando fuerte en la componente 1 ni en la 2. ¿Se acuerdan que yo les había dicho por acá que teníamos ese problema con embutido que tenía menos 0,30 y menos 0,35, ¿sí? Y obviamente después podemos ver, según los que sean los países, estos países son los que consumen más cereales y frutos secos, o sea que tienen más alta contribución en su consumo de proteínas, provienen de cereales y embutidos. Estos países vienen más del consumo de carne de cerdo, leche, carne de vacuna y huevos. Estos más de pescados, frutas y vegetales, los que están aquí, ¿sí? Con lo cual esto se llama un gráfico biplot, porque permite graficar por un lado las variables y superpuesto en el mismo gráfico también las observaciones, ¿sí? Eso, para crear un gráfico biplot hay toda una teoría que escribió el señor Gabriel, o Gabriel para nosotros, pero era un americano, Gabriel, y que hace toda una transformación para poder lograr esta representación, ¿sí? Y entonces tenemos que interpretar los ángulos, las direcciones, las longitudes y las proximidades, ¿sí? Mientras más largos sean, o sea, más largas las uniones desde el centro a las variables, quiere decir que tienen mayor valor o mayor coeficiente en los autovectores. Perdón, en los autovectores, porque esos son la parte de los autovectores. Es el autovector 1 y el autovector 2, ¿sí? Bien, vamos a sintetizar un poquitito. El análisis de componente es una forma de combinar linealmente las variables para encontrar índices, componentes principales con máxima variancia. Y cada combinación lineal define una componente y los valores, coeficientes con los que se pondera cada variable, usados para construir cada combinación, son tales que no solo maximizan la variancia de las componentes, sino también garantizan la falta de correlación entre ellas. Cada componente aporta nueva información para el entendimiento de los patrones de la variedad. Los tipos a ser usados, como ya dijimos, deberían ser variables cuantitativas. Los pesos con los cuales ponderamos cada variable en la combinación lineal constituyen los autovalores obtenidos a partir de la descomposición espectral de matriz de variancias y covariancias. Los autovalores asociados a cada autovector representan las variancias de cada componente principal. En algunas situaciones, por ejemplo, cuando existen datos inconmensurables, la descomposición se aplica sobre la matriz de correlaciones entre las variables que se corresponde con la matriz de variancia y covariancia de los datos previamente estandarizados, ¿sí? Los gráficos creó el señor Gabriel en 1971, acompañan generalmente a los análisis de componentes principales, dado que nos permiten en un plano entender la variabilidad de las observaciones y las variables de manera simultánea entre observaciones y variables, ¿sí? Que es usando las dos primeras componentes, la componente I2. También cuando tengo tres componentes, puedo usar la relación entre la componente 1 y la 3 y la 2 y la 3 como para tratar de entender un poquitito mejor lo que nos está pasando con el conjunto de datos, ¿sí? Claro, o sea, vos decís graficar de componente 1 y 2, componente 1 y 3, componente 2 y 3. Claro, ahí para tratar de entender un poquitito más, digamos, se puede hacer eso, no hay problema, ¿sí? Se llama, dado que no hacemos ningún tipo de corrección en el efecto de filas ni columnas, también se conoce como análisis de componente no centrado. Bien, o sea que lo que estaríamos haciendo es, para hacer un análisis de componente, es tener un conjunto de observaciones. Lo primero que debemos hacer es verificar a través de el test de Bartlett, el determinante, o el Kaiser-Meyer-Olkin, si tiene sentido hacer un análisis de componentes, y después empezar a trabajar mirando la cantidad de componentes que vamos a
seleccionar, ¿sí? Con lo cual, si nosotros tenemos un ejemplo, como puede ser ese de las proteínas, una vez que terminamos de extraer las componentes y decidir cuántas componentes vamos a hacer, para poder hacer el gráfico biplot, lo que tenemos que hacer es justamente ponderar a cada una de las observaciones, creando las nuevas variables. No sé si queda claro cómo se construyen esas nuevas variables. Voy a volver a presentar un segundito eso. Yo sí entiendo, o sea, vos lo que construís es una matriz que sería la transformación lineal de los datos y que es los K vectores, autovectores que vos elegiste, lo premultiplicás a la matriz de datos que ya tenés y eso te da una nueva matriz que tiene menor dimensión, ¿no? Tiene menos columnas, básicamente. Sí, lo que vamos a ver, les muestro para que se entienda. ¿Se está viendo ahí? Sí. Es decir, lo que yo voy a hacer es, como esto está hecho, ya nos dimos cuenta que está hecho sobre la matriz de correlación, lo que hago es, para cada país, tomo esta matriz que tenía acá. No, ¿dónde me quedó? Acá. La estandarizo para cada variable, es decir, estandarizo carne vacuna, estandarizo carne de cerdo, huevo, leche. Tendré valores entre -3 y +3 posiblemente. Y ese valor -2, supongamos que algún valor de los más chicos, el 4,4, no sé cuál, sea -2 y algo, lo voy a multiplicar por el -0,30. Y voy a tomar ahora carne de cerdo, -0,31 por el valor estandarizado de carne de cerdo para el mismo país y así sucesivamente. Es decir, voy a ir haciendo ese cálculo, sumo para todas las variables, es decir, hago este por el valor estandarizado para la observación 1, este por el valor estandarizado para carne de cerdo de la observación 1, este por el valor estandarizado de huevos para la observación 1, lo sumo y eso me va a dar el valor de la componente 1 para esa primera observación. Hago lo mismo, voy a generar una variable componente 2 para la primera observación multiplicando 0,06 por carne vacuna, el valor estandarizado obviamente, y así sucesivamente. Con lo cual, al final voy a tener un valor para la componente 1 y un valor para la componente 2, que de alguna forma es este puntito que yo termino después graficando acá en el espacio, ¿sí? Y entonces, cuando vea los países y sepa qué países son estos, voy a decir que estos países tienen mayor consumo de productos provenientes o consumo de proteínas provenientes de cereales y frutos secos, esto más de tipo animal, esto más de tipo vegetal y pescados, digamos, ¿sí? Entonces, sirve para ese tipo de interpretaciones, ¿ok? Sí. Con lo cual, el análisis termina siendo la ponderación, o sea, la creación de la variable componente 1 y componente 2 para cada una de las, no sé cuántas observaciones, 30, no sé cuántas observaciones teníamos, no dice. Pongamos 25, 30 para cada uno. Entonces sí los puedo después, con esas dos variables creadas recientemente, poder analizar el mapa biplot que se nos presenta ahí, digamos, ¿no? La cosa no es tan sencilla, no es que siempre que yo llego, corro y el análisis de componentes sale y funciona, digamos. Muchas veces hay que trabajarlo bastante, hay que mirarlo, Uno de los grandes problemas que generalmente tenemos en componentes es que viene un usuario y nos dice, mira, tengo todas estas variables y quiero analizarlas, ¿qué tal? A ver si podemos hacer una componente y explicar el fenómeno. En realidad uno debería planificar el estudio de componentes. Es decir, lo que se debería hacer en cualquier investigación. Es decir, yo quiero medir tal cosa, tal problema, y sé que hay alguna dimensión que no puedo medir directamente y necesito medir a través de 3 o 4 variables
esa dimensión o ese concepto que no puedo medir directamente. Y entonces diseño un instrumento de recolección de información previamente, digamos. No sé, digamos, quiero ver cuáles son los drivers de compra, es decir, cuáles son aquellas cosas que las personas utilizan para comprar, no sé, una computadora, comprar en el supermercado alimentos, elegir un supermercado, qué sé yo. Y entonces yo puedo tener distintos tipos de drivers, o sea, significa las llaves sobre las cuales yo puedo actuar para atraer gente a mi comercio, a mi tipo de producto, ¿sí? Y entonces pueden ser de ubicación, pueden ser de tipo de atención, pueden ser de precio, puede ser de oferta de producto, es decir, tengo que inventarme, no en el sentido de inventar yo, pero de ver la bibliografía de qué cosas son las cosas que atraen a la gente a ir a comprar a un determinado supermercado o ir a un determinado lugar de paseo, como puede ser un centro turístico. Es decir, podemos aplicarlo a distintos temas, digamos, y entonces a la biología obviamente también, pero uno debería pensar qué es lo que creemos que hay detrás de alguna dimensión no medible directamente y que tenemos que medirlo a través de varias variables para poder tener. Y que esas variables en principio están correlacionadas, porque si no están correlacionadas serían que estarían midiendo dos conceptos distintos, ¿sí? Entonces, el gran problema que nos enfrentamos muchas veces los estadísticos es que nos traen 20.000 variables, pero que nunca pensaron concretamente que esas variables bueno, a ver, estas deberían formar tal dimensión, estas deberían formar tal dimensión, estas deberían formar tal dimensión. Y entonces trabajarlas previamente antes de realizar el estudio, la investigación, el relevamiento, si digo, porque podría ser un relevamiento antropológico, podría ser un relevamiento de especies animales, digo, hay aplicaciones de todo tipo, ¿sí? Entonces, uno debería previamente definir claramente, desde un punto de vista teórico de la investigación que voy a hacer, qué variables debería medir pensando que esas variables deberían formar un conjunto para explicar una dimensión que no puedo medir directamente. No sé si está claro esto que digo. La gran mayoría de las veces nos encontramos que nos traen 20.000 variables y a ver qué podemos hacer. Entonces, el problema que tenemos es que después, sí, sale, porque si las variables están correlacionadas, posiblemente salgan los elementos, pero muchas veces después nos encontramos que fracasamos en el análisis porque no estuvo previamente planeado qué era lo que queríamos relevar y lo pensamos adecuadamente de un punto de vista conceptual o teórico de lo que queríamos medir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, 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 recontra interesante eso último, porque uno podría pensar, sí, tal cual como yo lo primero que pensé, bueno, qué bueno, que me traigan un montón y le aplico, pero si no está pensado previamente, bueno, el resultado, qué sé yo, sí, la matemática Puede, funciona, pero claro, puede dar cosas buenas o puede dar cualquier cosa, digamos, ¿sí? Porque te terminan todas las variables en una sola componente. Llegás a que no hay más de una sola componente, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace después? Todas hablan de una sola componente, entonces no tiene ningún sentido el análisis, no, o sea, todas estarían hablando de lo mismo, ¿sí? Eh, ah, Se puede aplicar a miles de estudios. Por ejemplo, se hizo hace muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires un estudio de la zonificación, en realidad de los radios censales del censo, para ver, digamos, de alguna forma si había, no un nivel socioeconómico, pero algo de sociodemográfico, utilizando las variables del censo a nivel del radio censal. Y se hicieron componentes principales y después, cortando el valor de la componente principal en distintos, y ahí usaron una sola componente, y la cortaron a distintos valores y pudieron estratificar desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de lo urbanista, pero definir zonas comunes de distinto tipo, de valor medio, de condiciones sociodemográficas, cosas por el estilo,
también con componentes principales. Hay un estudio que se hizo hace muchos años, lo dirigió una persona de arquitectura, lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, creo que estaba de la Rúa de intendente de la Ciudad de Buenos Aires, así que te estoy hablando de 1990 y pico, me parece. Ya ni me acuerdo, digamos. Un estudio interesante. Digo, a ver, se utiliza mucho también con los censos para estratificar áreas, ¿sí? INDEC en su momento, hace también muchísimos años, no usó componentes, sino que usó factor análisis, que trabaja conceptualmente parecido, nada más que en vez de generar... Finalmente, el gran problema con componentes es que termina también, te termina usando unos factores, haciendo la combinación lineal de las variables. El objetivo del componente es ese, pero en el caso del factor, el objetivo del factor, y que lo vas a ver, Emilio, es explicar las variables originales a través de los factores, ¿sí? Tiene otro objetivo. Y además hay una cosa importante que se busca explicar la variancia común con los factores a todas las variables, ¿no? Cuánto explico de variancia común de cada variable. Y eso sí me determina si los factores explican bien cada una de las variables que tengo en el modelo. Pero bueno, cuando lo vea ahí. Lo que no vimos acá, ustedes me dijeron que con Carlos no vieron la extracción o la lógica de extracción de autovalores y autovectores, ¿no? O sea, lo discutimos, sí, en una de las clases que mencionó Ezequiel cuando vimos lo de la traza y todo eso. Sí. Sí. ¿Querés hablar, Ezequiel? Decilo. No, te iba a agregar, no, que eso vimos todo un repaso algebraico en el primer sábado. Nos Claro. dedicamos lleno a álgebra. Sí, lo que no sé si vieron cómo se minimiza, por ejemplo, que hay que minimizar ahí una ecuación que en realidad termina en un polinomio para encontrar las raíces, para encontrar los autovalores y los autovectores. No sé si lo vieron eso. Claro, no me acuerdo, sí, el polinomio característico, vos decís, hay que Claro, hallar el determinante de, mm, por ejemplo, sigma menos lambda por la identidad y eso igualarlo a cero y bueno, y hallar los autovalores y después sustituir y encontrar finalmente los autovalores, que en general son dos, el positivo y el negativo, y bueno, ahí después uno trabaja sobre eso, digamos, porque es un polinomio finalmente lo que termina ahí dando Claro, vueltas. Bien, bueno, si vieron eso, me quedo más tranquilo, digamos, para un ejemplito, porque generalmente después, ¿qué hacemos? Ponemos la máquina y nos tira los autovalores y los autovectores y no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Es decir, en realidad la descomposición espectral es explicar la misma matriz de otra forma, por decirlo en términos muy burdos, ¿no? Es decir, yo establezco la composición de otra forma. Fíjense que los autovalores son la traza también de la nueva estructura y coinciden con la traza de la matriz original, digamos, ¿no? O sea, la suma de los autovalores coincide con la traza de la matriz original, ¿sí? Sí, eso lo sí. mencionó Carlos. Bien, bueno, con esto estaríamos terminando la parte de componentes. No estamos entrando en el álgebra de la descomposición, porque bueno, lo vieron con Carlos y si no, fíjense cómo es la descomposición espectral o la extracción de autovalor y autovector en algún documento que haya por ahí, algún video que haya. Y eh, no tiene mucho más que esto. Lo que pasa que, como les cuento, no es que es fácil, corro y sale todo bien, digamos. Tengo que trabajar muchas veces mucho porque ahí después empieza a ver las variables, si las dejo todas, si no las dejo, y eso ya es más arte en función del problema que yo esté analizando, porque el gran problema que hay es que muchas veces, como decía ahí en el PowerPoint, no tengo una explicación clara de qué es la componente 1, qué es la componente 2. Cuando digo la interpretación es que yo podría, mirando los pesos que
son más grandes, o sea, las variables que pesan más sobre la componente 1, como vimos ahí en el grafiquito, decir que esa componente es, bueno, ahí lo veíamos, la composición, la competencia entre cereales y no me acuerdo de otra cosa, contra lo que era carne, vacuna, cerdo, digamos, lo animal, ¿sí? Compiten uno contra el otro, digamos, pues estaban unos con cargas positivas y los otros con cargas negativas, ¿no? ¿Se acuerdan el grafiquito en el biplot? ¿Sí? Pero bueno, es como es difícil ponerle un nombre a esa componente, no tengo un nombre fácil de poner. Uno idealmente debería poder ponerle un nombre, que en factorial sí se trata de poner un nombre. Por eso siempre es importante poder tratar de planificar el estudio en la medida de lo posible. O por lo menos, si viene alguien con eso, preguntarle, bueno, a ver, todas estas variables que vos me estás mostrando, ¿cuáles crees que van juntos y qué representan? Para tratar de pensar y no tirar todo ahí al software para que... El software va a sacar cualquier cosa, el asunto es que tenga conclusiones razonables para el problema que estamos enfrentando, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que el investigador que viene con los datos nos dice que las variables tales deberían estar, pero después las observaciones que tenemos no tienen no nos soportan esa teoría subyacente que yo estoy explicitando, digamos, como que debería cumplirse. ¿Por qué? Porque los que contestaron la encuesta o porque las mediciones que hicimos no responden o no cumplen con esas cosas. En especial cuando estamos hablando de encuestas, le digo, porque muchas veces hay preconceptos de cosas que ocurrirían de determinada forma y después cuando hacemos las mediciones nos dicen que las cosas son totalmente distintas, ¿no? Cuando estamos midiendo, no sé, la diversidad biológica o qué sé yo, cosas antropológicas, por ahí los comportamientos animales son mucho más estables que los comportamientos humanos cuando hacemos encuestas, digamos, ¿no? Por todas las dificultades que normalmente suelen tener las encuestas, ¿sí? Y ahí Joaquín y Ezequiel estaban mencionando, uno podría mirar si las variables tienen distribución normal, ¿no? Y hay comportamiento lineal, porque también eso sería interesante de mirarlo, porque si tenemos Sí, un comportamiento... sobre eso quería preguntar algo. Uno tendría que hacer un test de hipótesis, por ejemplo, de un Shapiro-Wilks de multidimensional, por decirlo de alguna manera, antes de hacer un análisis de componentes principales. En general, la violación del supuesto de normalidad no afecta tanto, pero uno podría hacerlo como para quedarse más tranquilo de que si los datos son normales, deberíamos tener mejores conclusiones que si no son normales, ¿sí? En general no se hacen, en general vamos directamente al análisis y ahí. Pero sí interesante a veces hacer un diagrama de dispersión múltiple, la matriz de dispersión con todas las variables para ver si, primero vemos si están correlacionadas, digamos, de manera gráfica, pero ver si no hay relaciones que no son lineales y que son de otro tipo. Entonces también eso nos va a indicar que el análisis va a tener algún tipo de dificultad al momento de hacerlo, digamos, ¿no? Porque estamos pensando que acá tenemos relaciones lineales, ¿no? Porque estamos hablando de correlación lineal, ¿sí? Entre las variables. ¿Se entiende lo que digo? ¿Saben de qué gráfico estoy hablando? Yo sí, es como el gráfico, es como un mosaico. Claro, es 2 a como una 2. matriz con tantas filas como columnas. La diagonal principal es obviamente la correlación o el diagrama de dispersión con sí misma, que no tiene ningún sentido, y en el resto es cada celdita el diagrama de dispersión de lo que está en esa fila y en esa columna, ¿no? O sea, o por lo menos para mirarlo, digamos, porque muchas veces vemos que la correlación está baja y nos quedamos tranquilos, pero a veces la correlación es baja porque tiene una forma extraña la relación entre las variables. No estamos pidiendo que todas las variables estén relacionadas porque justamente lo que buscamos es que haya grupos de variables, pero bueno, por lo menos ver que las que vamos a después estar juntas están con alguna linealidad en su análisis, ¿no? ¿Está? Sí, igual, si tenemos, no sé, 180 variables, hacer un 180 por 180 Ah, gráficos, olvídate. no se No, ve, no se olvídate ve nada. ahí. Igual poner 180 por 180 también me parece que es una exageración.
ahí uno debería sí ya tener un preacuerdo de qué variables deberían ir juntas de las 180 y no, digo, a ver, los softwares se lo soportan, pero no tiene mayor sentido meter 180 variables, digamos, ¿sí? Yo sé que hay alguna gente que está, y ahora con el Big Data peor todavía, porque como tienen tanta data, digamos, antes ¿qué pasaba? Hace muchos años, para estos temas, vos necesitabas recoger muchos datos y muchas variables, era costoso, digamos, ¿sí? O sea, muchos datos, por lo menos tenías que tener un número adecuado de variables y de datos asociados, ¿sí? Si vos tenías 10 variables, tenía que tener por lo menos 10 datos de cada una, o sea, 10 datos para cada variable, o sea, 100 datos como para tener algo razonable. Si yo le pido 100, a 180 variables, 10 datos como mínimo a cada una, estamos hablando de 1800 observaciones, que a veces en algunos campos no son tan fáciles de levantar, digamos, ¿no? Hoy, lo que pasa es que hoy en día estamos sobresaturados de variables. Pero bueno, lo que hace que después sea muy difícil la interpretación. Imagínate solo una salida donde tenés 180 filas para tratar de agruparlas y ver cuáles son las variables que van juntas. Digo, tampoco tiene sentido muchas veces tener esa magnitud de variables. Hay que por lo menos trabajarlas previamente, tratando de seleccionar aquellas que creemos que realmente afectan al proyecto que estamos llevando a cabo. Bien, ¿alguna pregunta más? Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Estoy atrasada con las correcciones de la primera autoevaluación y el TP, pero bueno, creo que esta semana me pongo al día si el lunes que viene ya tienen las devoluciones completas. Recuerden, pues vi que 3 o 4 creo que contestaron la autoevaluación, creo que cierra mañana, ¿no? Creo que les di hasta mañana a la noche, pero bueno, no se olviden de hacerlo. Yo lo contesté, yo no me acordaba de lo de la hora y media y estaba en el trabajo y entré y dije, y justo ahí leí que decía 1 hora y media y me lo puse a hacer a todo lo que daba en medio del trabajo porque si no, no iba a poder entregarlo. Bueno, bien. Tampoco somos súper estrictos, pero bueno, importante que traten de hacerlo contra reloj para poder evaluar, digamos, el grado de conocimiento que van adquiriendo. Digamos, lo que nos interesa es tener una aproximación mejor posible al grado de comprensión que van teniendo de los temas, ¿sí? De los temas anteriores, ya que tenemos un poquito más de tiempo, si quieren, ¿queda algo de regresión, algo que les haya quedado con dudas, que no lo hayan podido aclarar con Carlos o cosas por el estilo que quisieran preguntarme? A mí no me molesta para nada que me pregunte, así que aprovechen siempre que puedan. No, o sea, dudas sí, seguro que tengo un montón, pero van a surgir con el trabajo práctico, Bueno, más que nada. bien. Así en abstracto, tampoco viste como qué sentido tiene hablar de, no sé, el enésimo detalle matemático que después por ahí si no lo ves en la